Ya. Si no están viendo, el que tenga micrófono me puede avisar, porque yo cuando estoy en este tipo de pantalla, donde presento la pantalla completa, yo ya no veo la plataforma de Google, no veo a nadie, solamente veo la Se pantalla de ve. mi computador. ¿Se ve? Sí. Ya, Sí, gracias. Ya, súper. Bueno, creo que esta era la primera, ¿cierto? No, no, no es la primera ya. Me voy a devolver. Se supone que debería haber presentado la primera. Esto está como lenteja porque está cargando, parece, desde internet. Yo no, es un programa, instalé un nuevo programa del Microsoft, pero la lecera me carga con la nube de Google y ahí ya yo, ¿no es cierto? Como no me manejo mucho en el tema, ya estoy perdida. Ya, bueno. Eh, Nosotros vamos a empezar no voy a empezar con la parte de insulina y glucagón, porque eso está archivisto. Ahora, si alguien quiere que se lo repase, yo no tengo problemas, ¿ya? Así que retomé más bien dicho la parte de reproducción, porque es como que lo más alejado y lo que nosotros cuando estamos en segundo medio, porque esta materia de segundo medio, como que dejamos un poco de lado y lo pasamos rápido debido a que el programa es súper extenso y tenemos que ver también acá fecundación, que nosotros no le dimos mucha importancia. Entonces, hoy día no voy a ver esto, sino que próximamente en las otras clases a lo mejor repase fecundación. Bueno, acá lo que nosotros tenemos, si ustedes lo están mirando en su pantalla, no sé si tengo mi lápiz por acá, aquí, ya, eso que yo estoy marcando es el testículo, ¿cierto? Y acá está adentro, que parece como si fuera unos gusanitos o, ¿no es cierto?, unos tubos. Esos son los túbulos seminíferos. Dentro de los túbulos seminíferos es que se produce todo este proceso de espermatogénesis, ¿ya? Acá hay un corte de uno de esos como cilindros chiquititos o tubitos, ¿no es cierto? Este es un corte de los tubitos y acá si ustedes ven, este es un corte transversal, ¿cierto? Y acá nosotros vamos a ver distintas células que van a formar espermios que a medida que van bajando hacia la luz del tubo, la luz es esto que está blanco, es como el orificio. Entonces, a medida que van bajando a la luz del tubo, ¿ya? Van a ir en diferentes estados de maduración de la meiosis. Por ejemplo, podemos tener acá espermatocitos primarios, bien cerca del borde de la membrana basal. Luego, cuando nos vamos acercando hacia la luz del tubo, vamos a tener diferentes tipos de espermios, pero en estados más avanzados. Acá abajito tenemos un corte ficticio, ¿no es cierto? Una imagen, un modelo de lo mismo que tenemos acá al medio. Y si ustedes observan, acá vamos a tener dos tipos de célula. La célula de Sertoli, que es un poco más grande, que está por acá, ¿cierto? Es una célula destinada a cuidar al espermatozoide durante su crecimiento. Lo nutre, lo mantiene en su posición, forma la barrera que se llama la barrera espermiogénica, es decir, la barrera que va a permitir que estas células, ¿cierto?, que van a destinadas a ser gonas, sean cuidadas de, por ejemplo, posibles infecciones o de sustancias químicas que pudieran dañar estos espermios dentro del testículo, ¿ya? Por lo tanto, esta célula no solamente sirve para nutrir, dar alimento al espermio, sino que también lo mantiene en su lugar, en su posición, lo va como afirmando, podríamos decir, tiene una función de sostén y también le ayuda a protegerlo de las enfermedades, ¿ya? Luego tenemos acá por fuera del túbulo seminífero, si yo estoy marcando con mi lapicito, voy a marcar con otro color, parece, ahí. Ya, bueno, este es un programa que les digo, yo no lo conozco al tiro, ven, ahí negro. Estos espacios que yo estoy marcando aquí, no sé si los ven, eso es fuera del túbulo seminífero, es decir, sería como si yo marcara estos espacios rosados acá. Bueno, en ese lugar está una célula que se llama célula de Leydig. La célula de Leydig es la que se encarga, bajo la acción de la LH, de fabricar la hormona, ¿cierto?, que es de tipo esteroidal o está formada por precursores de colesterol, que es la testosterona,
¿ya? La testosterona, como saben los varones, tiene varias funciones en ustedes. Ayudarlos, por ejemplo, a la maduración de sus gónadas, el crecimiento de su aparato reproductor externo, darle las características sexuales secundarias propias de los machos de nuestra especie, y por lo tanto esa es su función. Ahora, la testosterona es la única hormona que cumple esa función, ¿no? También tenemos los andrógenos de las glándulas suprarrenales, ¿ya? Ok. Bueno, volvamos al término del corte. Entonces vamos a tener, aparte de todas las células que están en diferentes estados de la meiosis, ¿se acuerdan, no es cierto? Espermatocito primario, secundario, espermátida, y luego el espermatozoide, que se produce por un proceso de diferenciación. Tenemos que, si estamos ubicando células en la base, donde yo les estoy mostrando aquí, en la base, cerca de, ¿no es cierto?, la membrana basal, que se llama, la que está pegada como en la pared de el túbulo seminífero, yo voy a encontrar células que están en un estado bastante primitivo de la meiosis, por ejemplo, gonios, ¿cierto?, que son células diploides. Después me voy a encontrar hacia el lumen, es decir, hacia donde el espermatozoide ya maduro va a salir. Me voy a encontrar con espermatocitos primarios, espermatocitos secundarios, como dice acá, espermátides, que son células que todavía no tienen cola y que todavía no han, ¿cierto?, modificado su núcleo, es decir, su estructura donde va la cabeza. Y luego tengo el espermatozoide propiamente tal, que de una u otra manera está listo para salir al epidídimo, donde va a quedarse guardadito por unos 15 días madurando. ¿Ya? ¿Voy muy rápido o estamos bien? Va bien, profe. Ya, bien. Ya, Va súper. bien, profe. Entonces, vamos con la otra diapositiva. En esta diapositiva nosotros estamos viendo un esquema que ya lo hemos visto varias veces de una meiosis normal, pero referida hacia el espermio, ¿cierto? Recuerden que las meiosis, ¿cierto?, son el procedimiento por el cual los espermatogonios, que son estas células precursoras de los gametos, van a entrar en meiosis. Los espermatogonios que ustedes están viendo acá son unas células que migraron desde el saco vitelino del embrión, ¿cierto? Y de varias partes, y van a quedarse posteriormente cuando se está formando perdón, el saco vitelino no, cuando se están formando, eso en las mujeres, cuando se están formando estas celulitas, migran hacia los testículos de este embrión, y luego, ¿no es cierto?, comienzan a dividirse o a multiplicarse por mitosis. Por lo tanto, son células diploides. Cuando el varón entra en la pubertad, ¿cierto? Que serán como entre los 10, 11 años, 9, 10, 11, ¿cierto? Eso va a depender de la genética de su familia. Cuando entra en la pubertad, comienza el proceso de meiosis, es decir, de gametogénesis, de formación del gameto del hombre. Y entonces vamos a tener que estas células van a empezar a crecer y se van a transformar en una célula un poquito más grande que se va a llamar espermatocito. El espermatocito primario, que también es diploide, va a entrar en meiosis y va a suceder lo mismo que ya aprendimos. Primera división meiótica, dos células haploides, pero que tienen todavía la cromatida hermana de pegada, ¿cierto?, cuando se divide. Luego tenemos la segunda división meiótica y vamos a generar 4 células haploides que están acá. Estas son las 4, ¿cierto? Si ustedes se fijan en el monito y no me miran a mí, ¿cierto?, se fijan en el monito, van a darse cuenta que estas células son redondas, ¿sí? Y que fíjense acá está sufriendo un proceso de diferenciación que se llama espermiogénesis. Aquí dice espermogénesis, espermiogénesis. En ese proceso vamos a transformar esa célula redondita que usted está viendo aquí en eso, ¿ya? Fíjense que la cabeza se achica, ¿cierto? Acá se forma como una caperuza que se llama el acrosoma. El acrosoma deriva del aparato de Golgi y que lo que tiene adentro tiene muchas enzimas. Tiene hialuronidasa, proteasa, ¿para qué? Para ir rompiendo, ¿cierto?, las células de la corona radiata o de la corona radiante del ovocito secundario. Si no rompe esto es como si fuera un cemento, tengo que ir sacando los ladrillos, despejando para poder ingresar a la membrana plasmática. Bueno, luego tenemos en esta zona, y el núcleo obviamente, ¿no es cierto?, que el único organelo que tiene es un centriolo y es muy pequeñito y obviamente tiene este núcleo haploide que tiene 23 cromosomas provenientes del padre,
¿ya? Que no son los mismos del padre, porque recuerden que esta célula pasó por el proceso de meiosis, por lo tanto tiene una recombinación genética. Y en este procedimiento, un hombre que su espermiogénesis puede demorarse de 60 a 74 días, tiene, ¿cierto?, 350 millones de espermios cada vez que va a eyacular. Por lo tanto, hay 350 millones de células diferentes que tienen en su cabeza, ¿cierto?, recombinaciones genéticas diferentes, tantas como tenga, ¿cierto?, n elevado a 23. ¿Sí? Ok. Acá tenemos el cuello, y ustedes se fijan, esto acá está lleno de mitocondrias, porque obviamente le tiene que dar la energía para que la cola se mueva. ¿Ya? Eso es todo, ahí, ¿cierto? Muy bien. Esta diapositiva, voy a dejar mi lapicito ahí para ver si agrando, si tengo la lupa acá. Ay, no sé dónde está la lupa en esta cuestión. Uy, no sé qué será. Ya, no puedo, no sé dónde está la lupa. Ya, bueno, no importa, pero ustedes ven más o menos. Acá tenemos el eje hipotálamo, que sería acá donde yo tengo mi cursor. Hipotálamo, bueno, voy a mostrárselos con el lapicito. Aquí, hipotálamo, ¿cierto? Hipófisis y las gónadas, que en este caso serían los testículos, ¿cierto? Y aquí tenemos lo mismo. Aquí tenemos la retroalimentación negativa, que ustedes ya lo saben porque lo vimos, creo que lo vimos o no lo vimos en las hormonas, lo que es el feedback positivo o feedback negativo, ¿cierto? Ya saben más o menos de qué se trata o no. No puedo ver, así que si tienen micrófono, algo, bueno. Ya lo vamos a repasar con este monito. Bueno. El eje hipotálamo-hipófisis y las gónadas es como una dependencia entre las hormonas que produce el hipotálamo, las hormonas que produce la adenohipófisis y, ¿no es cierto?, la acción que va a ejercer o cómo va a captar esa hormona el órgano blanco, que sería en este caso el testículo. Obviamente en el testículo tenemos varias células, ¿cierto? Tenemos las células de Sertoli, tenemos las células de Leydig y también tenemos las células que son los espermatogonios. Por lo tanto, tenemos 3 células cuyas membranas plasmáticas deben tener receptores para estas hormonas. Si la célula, recuerden, no tiene receptores, sencillamente no capta a la hormona. Ese concepto espero que lo tengan bien, ¿cierto?, incluido en todo su cerebro en este momento, porque lo tienen que recordar en las pruebas. Bueno, el hipotálamo, ustedes ya saben que secreta varias hormonas que son estimulantes y hay otras que son inhibidoras. Y obviamente secreta la oxitocina y, ¿cuál otra más? La vasopresina o ADH, ¿ya? Pero ahora nos vamos a abocar a las hormonas que se llaman excitadoras o estimuladoras, que tienen una acción positiva, ¿ya? Bueno, aquí en la flecha verde que ustedes están viendo en el dibujo, que lamentablemente no tengo en este momento, no sé dónde se usa el aumentador, porque el otro tenía, aquí no tengo idea, porque como les dije, este programa es nuevo. Ya, bueno, chao, me aburrió, después lo veo, ya. Yo voy a tener en esta flecha verde que la hormona estimulante, ¿cierto?, que se llama release, por eso viene con esa R de gonadotropinas, ¿cierto? Aquí está el nombre en inglés, perdónenme si a lo mejor tampoco le achunto mucho porque yo de gringa no tengo nada, ¿cierto? Más de mapuche que de gringa, ¿cierto? Acá tenemos la hormona liberadora de gonadotropina. Release significa liberar, ¿cierto? Siempre yo me acuerdo con esa palabra release en la película Release de Kraken o Suelten al Kraken, ¿no es cierto? Siempre como que me llamó la atención esa frase en una película. Bueno, entonces, acá tenemos la hormona que va a actuar sobre la adenohipófisis. La adenohipófisis, ¿cierto?, al recibir la acción de esta hormona trópica, recuerden, esta hormona va a liberar 2, ¿cierto?, hormonas también trópicas o tróficas. La FSH o llamada folículo estimulante, que en este caso no estamos estimulando folículos, ¿ya? Y la LH, que es la hormona luteinizante. La hormona folículo estimulante en las células espermatogénicas, es decir, las células que van a transformarse en espermio más la célula de Sertoli, tiene 2 acciones importantes. Una es que la FSH va a actuar sobre la célula de Sertoli, ¿cierto? Y va podríamos decir, a actualizar o a
estimular a, ¿no es cierto?, a una proteína que se llama la proteína ligadora de andrógenos, ¿ya? Es decir, que los andrógenos que andan circulando en la sangre del hombre, que también provienen, recuerden, de las glándulas suprarrenales, que comienzan a producirse en un poquito de mayor cantidad cuando entramos en la pubertad, va a estimular a las células de Sertoli para que libere, por ejemplo, azúcares, para que propicie el crecimiento de los espermios, y obviamente, ¿no es cierto?, va a dar como el vamos para que comience la espermiogénesis, como un estímulo para que la espermiogénesis comience a producirse. Ahora, la LH en su conjunto va a actuar sobre los receptores de las células de Leydig, y las células de Leydig van a secretar una hormona muy importante para el hombre, que es la testosterona, ¿ya? La testosterona también ayuda al crecimiento de los espermios, también ayuda a toda la estructura, en el caso de que estuviéramos hablando de la pubertad, ¿cierto? El desarrollo de la musculatura, el crecimiento de vello, ¿no es cierto? El desarrollo de los órganos genitales externos, la maduración de la voz, parte, por ejemplo, de la libido en su cerebro, modifica también el cerebro del hombre, ¿cierto? Es decir, hace varias acciones dentro del cuerpo, propicia, por ejemplo, el aumento de la musculatura, la síntesis de aminoácidos, la degradación de glucosa, el movimiento, el crecimiento de los huesos, es decir, tiene como un efecto sinérgico con la hormona del crecimiento, ¿ya? Ok. Ahí ustedes tienen la diapositiva que también se las voy a pasar después hoy día dentro de las clases, ¿no es cierto? Lo van a tener grabado por último. Tienen varias de las acciones. Ahora vamos a ver un poquito, bueno, me faltó explicarles las partes rojas. Bueno, las partes rojas, ¿cierto?, que ustedes tienen acá son las acciones de retroalimentación negativa que este eje puede sufrir, ¿ya? Las partes verdes sería la retroalimentación positiva, es decir, cuando yo estoy liberando una hormona y estoy ejerciendo una acción positiva, ¿cierto?, frente a una célula blanco. Y lo negro, en rojo, perdón, lo rojo sería cuando, por ejemplo, yo tengo exceso de las hormonas, ya sea testosterona, o tengo un exceso de producción de espermio y al hombre ya no lo está necesitando porque ya todos los espermios que necesita ya están en el epidídimo, ya están acumulados. Entonces, el proceso tiene que recibir una orden, un estímulo para decir, ya basta, ya tengo suficiente. Eso se llama retroalimentación negativa, ¿ya? Entonces, la inhibina, que la producen, por ejemplo, las células de Sertoli, también es un indicador para que la adenohipófisis ya se tranquilice un poco y deje de liberar FSH, ¿ya? Y también el aumento de la testosterona también ejerce una acción negativa sobre la adenohipófisis y sobre el hipotálamo. Por lo tanto, si el hombre tiene mucha testosterona, ¿cierto?, circulando en su sangre, eso va a viajar hacia la sangre y va a gatillar que el hipotálamo deje de producir testosterona, perdón, el hipotálamo deje de producir el factor liberador y la adenohipófisis deje de producir la FSH y la LH. ¿Se entiende? Ahora vamos al lado de acá. Este esquema dice las células gonadotropas, ¿cierto? Gonadotropa significa que yo ejerzo una acción positiva en la gónada, es lo mismo que gonadotropina o tropa, ¿cierto? En la adenohipófisis produce la hormona luteinizante. Bueno, dice, algún estímulo altera la homeostasis, por ejemplo, por ejemplo, gen que se está activando cuando este niño de 10 años, que es un prepuber, entra a la pubertad, es decir, algún estímulo va a salir del descanso, ¿cierto?, que tienen las hormonas y lo va a activar. A eso se refiere esta parte como cafecita. Ahí estoy. Dice, los niveles de testosterona en sangre, ¿no es cierto?, van a incrementar. Ahora, ¿cómo incrementan? Bueno, porque los andrógenos también, que son como les explicaba, de las glándulas suprarrenales que están sobre el riñón, también tienen un símil con la testosterona, son como parecidos molecularmente. Por lo tanto, si se incrementa, ¿no es cierto?, la acción de esto, estamos hablando del puber, cuando usted ya está produciendo testosterona, esto es lo mismo, pero yo estoy refiriéndome a la parte prepuberal, ¿ya? Entonces, dice, los niveles de testosterona comienzan a aumentar, ¿cierto? Y las células del hipotálamo comienzan a secretar las hormonas estimulantes, que sería esta, la GnRH, ¿ya?
Dice, aferencia, centro de control, las células gonadotrópicas de la adenohipófisis obviamente van a liberar ya sea lo que vimos acá, FSH o LH. Ahora dice, este cuadrito que le está mostrando acá, le está mostrando qué pasa si, por ejemplo, tengo mucha FSH o tengo poca, o tengo mucha testosterona o poca testosterona. Así que, ¿no es cierto? Acá, por ejemplo, dice, si tengo menos FSH en sangre sistémica, las células de Leydig en los testículos secretan menos testosterona. Disminuyen los niveles de testosterona en sangre, bajan, y eso, ¿no es cierto?, es un indicador para que el eje empiece a producir de nuevo en el caso de que yo lo haya retroalimentado negativamente. Entonces debo hacer que como la llavecita se abra nuevamente y comience a producir otra vez todas las hormonas que necesito para que este eje se active y no se inactive. ¿Estamos bien? Sí. Sí, profe. Ya, ok. Fíjense que son las 10:30 y estoy recién en esto. Yo creo que voy a tener que seguir con ustedes de los de la media hora la próxima semana para ver lo de la mujer, pero voy a pasar la siguiente diapositiva a ver si en los 10 minutos que nos quedan alcanzo a ver otra cosa, ¿ya? Así que no se preocupen. ¿Creen que esto es necesario o me paso directamente a ejercicio en la próxima semana? ¿O creen que es necesario? Es necesario. Necesario. Ya, en ese sentido seguimos con Con nuestro ejercicio podemos como internalizar más la información, porque por lo menos a mí es mucha información como para procesarla. No, pues que esta información tú no tienes que procesarla hoy día. Tú tienes que, obviamente, hacer lo que es como... A ver, voy a perder estos minutitos nomás, pero para explicarte. Cuando tú vas a una clase, y esto te lo voy a enseñar para que lo entiendas, que también esto te va a pasar cuando el próximo año estés en tu universidad. El profesor lo que hace, ¿no es cierto?, que uno parte de la base de que tú no sabes nada. ¿Ya? Tú no sabes nada. Y que el profesor obviamente te está mostrando una materia donde tú la primera vez vas a decir, chuta, ¿qué pregunto si no entiendo nada? ¿Cierto? Que a mí me pasa y a todo el mundo le pasa. Entonces lo que uno tiene que hacer es tomar esta materia, estudiarla en la casa, porque uno también tiene que procesar esto en su cerebro tiene que internalizar los contenidos, los nombres, tiene que buscar cosas, tiene que ir a buscar a los libros. Estoy hablando no solamente de los que van a dar física o química o biología, biología con mayor razón, y tú tienes que estudiar esto. Por lo tanto, yo nunca voy a pretender que al momento en que yo te estoy pasando esto, tú digas, ay, qué fácil, sí, yo me lo sé inmediatamente, ya en 5 minutos más yo lo puedo repetir y lo puedo, ¿no es cierto?, explicar a mi abuelita y a mi tío y a mi tía. Imposible. Tendrías que ser un genio. A lo mejor muchos de los que están ahí atrás ya lo están entendiendo y son genios, ¿cierto? A mí me cuesta mucho y lo tengo que volver a leer y estudiar y repasar. Por lo tanto, eso te va a pasar aquí y en la universidad también. ¿Dónde está la diferencia? Que en la universidad, ¿no es cierto?, tú tienes que ir a tu libro y estudiar, ya el profe te lo pasó, y después en la otra clase, ¿qué es lo que yo espero como profe? Y supongo que él también va a esperar, o ella, que tú le hagas preguntas. Que tú, por ejemplo, las dudas que tú no pudiste resolver en forma autónoma, porque hay cosas que realmente no vas a poder entender, lo mismo que me pasa a mí, ¿cierto? Algunas veces, pero yo lamentablemente no tengo un médico al lado que me pueda enseñar, entonces tengo que recurrir a videos o a otros libros que tengan una profundidad mayor del libro, que sean más profundos, o sea, que me resuelvan dudas. Eso es lo que tiene que hacer un estudiante. Eso es lo que a ti te enseñan en la universidad y lo que yo te estoy tratando y siempre he tratado de transmitirles. Ustedes no pueden pensar que cuando asisten a mi clase o asisten a la clase de matemática o la de química o la de física, ustedes van a aprender en el momento. Esto es, uno le muestra la temática, uno le trata de enseñar lo que él debe saber, pero la persona, el estudiante, debe preocuparse de él, ¿cierto? Leer y con su cerebro ver lo que su cerebro está entendiendo y lo que su cerebro puede procesar. Tú no puedes pretender esto aprendértelo ahora si es que no lo aprendiste en su momento y no lo estudiaste en su momento. Tú debes repasarlo en tu casa. Es decir,
Después tú no puedes apagar el computador e irte, por ejemplo, a hacer cualquier cosa. Tú debes darle como un... Es como la curva del aprendizaje que alguna vez me habrás escuchado decirte, que es, yo aprendo, estoy aquí, pero al otro día, ¡pum!, se bajó esto, se me olvidó. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Volver a subirlo. Pero al otro día, ¿qué me va a pasar? Se me va a bajar de nuevo la curva y ¿qué tengo que hacer? Subirla. Y decir, hasta que yo logre que las neuronas, ¿cierto?, hagan un contacto permanente y ese contenido se quede en mi cerebro. De lo contrario, no se va a quedar. Va a ser como el número de teléfono de ese niño o niña que me gustó y me lo dijo, y yo hoy me lo fui repitiendo todo el camino hasta cuando llegué a mi casa, pero cuando llegué a mi casa mi mamá me dijo, ¿trajiste el pan? Y ¡oh!, no lo traje, y el teléfono se me olvidó. Es lo mismo. ¿Estamos claros? Entonces no quiero que se sientan como que chuta, es que yo no lo estoy entendiendo, es que me siento como que no sé y me siento como que no soy inteligente. No, niños, es normal. Nadie, ni yo, ¿cierto? Cuando una materia yo la aprendo en primer lugar, de primera vez, la primera vez yo no la puedo aprender. ¿Por qué? Porque es una materia que estoy aprendiendo de primera vez. Ahora, esta materia es un repaso. ¿Qué significa? Que todos aquellos alumnos que pasaron por segundo medio deben ser capaces de retomar esta materia, volverla a estudiar y entenderla. Ahora, ¿qué pasa si no la entiende? Bueno, para eso estoy yo, para que la siguiente clase usted anote lo que estudió en la casa y me diga, profe, esta parte, ¿puede retomar de nuevo ese power? ¿Me lo puede mostrar? Necesito que me explique nuevamente eso. ¿Y yo me tengo que enojar? No, porque yo veo que detrás hay un estudio. Detrás hay una persona que está haciéndose cargo de su aprendizaje y que yo, ¿no es cierto?, le tengo por obligación que resolver sus dudas. ¿Estamos claros, niños? Eso es lo que viene en la próxima clase, entonces lo dejamos para la próxima clase. ¿Estamos claros? ¿Les parece? No se vayan porque les Sí, tengo profe. que pasar la lista. Ya, no se vayan. Ya, profe. Ya, no se vayan. Ya, ok. No se vayan, no se vayan, no se vayan. Ya, ahora tengo que sacar la lista, así que un momento, porque fíjense toda la parafernalia que hay que hacer con esto, ¿cierto? Sacar la lista, ahí me apareció, y ahora copio. Tengo harto público en el estadio, me alegro mucho. Ahora vamos aquí, aquí, y listo. Ya, ahí estamos. No sé dónde tengo que ir. Ah, aquí, no, ahí, sí, ahí. Sí, ya, listo. Ya, chicos, le agradezco mucho su participación y me quedo con, cierto, si ha llegado alguno de tercero D y tercero E para, va, C y D para volver a repetir lo mismo. Ya, chiquillos, el Joan que está lejito, que lo pase súper bien y coma harto chocolate colombiano, que debe ser muy bueno. ¿Ya? Besitos. Ya, profe, gracias. Chao, Chao, chao. profe. Chao, profe. Chao. Chao, chao. Gracias por asistir. Me quedo con los del 6 y del D entonces. ¿Ya? Ya, entonces los que están quedando son del cuarto 6 y del cuarto D, ¿ya? ¿Ustedes estuvieron en la clase anterior o no? Yo sí, Porque profe. exactamente lo mismo, ¿no? Yo sí, Yo profe. también, profe. ¿Y por qué entran cuando no les digo? ¿Por qué son porfiados? A ver, cuéntenme. Es que yo hacer Ya, igual. bueno, no importa, miren, escúchenme una cosa. Los que ya están, ya estuvieron, si quieren estar, estén, ¿ya? Pero si tengo personas que se están quedando después, se están quedando afuera porque no sé cuántas personas son las que me faltan y las que yo no entraron, porque entraron tanto en 95 que yo me imagino que deben haber súper pocas personas que estén afuera y quienes estén acá. Así que voy a esperar 5 minutos, voy a empezar la clase desde la primera diapositiva porque lo que estoy haciendo es repitiendo lo mismo de la mañana. Así que los que se quieran quedar,
para repetir lo mismo, se pueden quedar. Y los que no, se van a la casa a descansar o a dormir la siesta que se levantaron temprano con la profe Ceci. ¿Ya? Así que, como les digo, yo voy a seguir haciendo lo mismo. Voy a iniciar desde la primera diapositiva para aquellas personas que no están. ¿Ya? Y los que se quieren quedar, se quedan, si les interesa. ¿Ya? ¿Estamos? Bien. Ok. Aquí estoy yo. Buenos días a los que se vienen reincorporando o a los que están iniciando, ¿ya? Buenos días, espero que estén todos bien. Ya, voy a partir al tiro de la primera diapositiva, ¿ya? Así que estoy ya presentando, así que es lo mismo. ¿Todo el mundo la ve? ¿Ven lo que estoy presentando o no? Sí, profe. Sí, profe. Ya, mira, ya, ok. Ya voy a pasar. Déjenme probar algo antes de que esto muera. No, no. ¿Y esto qué significará? No, tampoco me sirve. Ya, porque estaba probando algo, porque como la otra vez no lo pude hacer, no sabía cómo probarlo. Ya. ¿Y a dónde puedo agrandar este mono, digo yo? ¿Alguien conoce este programa así como medio raro que ya está o no? ¿Dónde habrá la lupa? ¿Se acuerdan que antes había como una lupa? Ahora ya no hay. ¿Dónde estará esa lupa de mi chica? Ahora no puedo ni entrar aquí. Ya, bueno, ya. Empecemos. Qué raro. Bueno, ya. Lo que ustedes están mirando acá, chiquillos, que les voy a mostrar aquí, eso, ¿cierto? Es lo que hay por dentro de un testículo. Es como si el testículo lo cortáramos en la mitad, ¿ya? Esto que se ve aquí son los túbulos seminíferos, eso que parece como un cordoncito, ¿ya? Esto que está aquí en el medio, voy a ver aquí, eso se llama rete, R-E-T-E, rete testis, ¿ya? Y luego si tuviéramos siguiera esto como por allá, veríamos el epidídimo, que sería el lugar donde los hombres acumulan sus espermios. ¿Y por qué los acumulan? Porque ahí tienen que pasar más o menos un tiempo como de 15 días para que entren en un procedimiento que se llama maduración, donde comienzan algunas, por ejemplo, activarse algunas proteínas, ¿cierto? Que los hacen como más maduros para poder fecundar el óvulo, etcétera, ¿ya? Bueno, ¿qué es lo que yo tengo acá, cierto? Es un corte transversal de todos esos túbulos seminíferos, como si yo cortara, acá es como un acercamiento, un plano transversal, dice ahí, y acá lo que yo estoy viendo es uno de estos túbulos seminíferos. Esto es un corte, ¿ya? Esta es la parte como de la base, como desde donde empieza, y acá tenemos lo que se llama el lumen del tubo seminífero. Todo en biología que se llame lumen es como yo le dijera el orificio de un órgano. Por ejemplo, el intestino delgado tiene un orificio por donde pasan los alimentos y eso se llama el lumen, L-U-M-E-N, lumen, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que yo estoy viendo acá? Estoy viendo diferentes tipos de células gaméticas masculinas en diferentes estados de su desarrollo. Por ejemplo, estoy viendo células que se llaman espermatocitos primarios, como estoy aquí abajo ahora, no sé si están mirando. Estoy viendo espermatocitos secundarios, que son un poco, ¿no es cierto?, en estado de meiosis un poco más avanzado. Y estoy viendo una célula que ya terminó su meiosis. Por lo tanto, aquí voy a hacerlo con negro, pero no puedo elegir el lápiz, no sé qué me pasa, bueno, ya no importa. Aquí, no sé si saben dónde estoy, ahora estoy aquí, ¿me están viendo? Aquí. En el borde, cerca de esta parte roja, yo voy a encontrar este tipo de células que voy a marcar abajo, las espermatogonias. ¿Qué son? Son células que son un tipo de célula como célula madre, que si ellas se reproducen por mitosis varias veces, van a multiplicar la cantidad de precursoras de espermatozoides en el hombre. Es decir, si esta célula se multiplica, el hombre va a poder formar muchos espermios. Y se llaman espermatogonias. Así como las mujeres tenemos las ovogonias. ¿Ya? Ok. Mientras vamos avanzando hacia el lumen, vamos a ir encontrando diferentes tipos de estas células del hombre, pero en estados avanzados de la meiosis, es decir,
en meiosis primera división meiótica, en segunda división meiótica, o en células que ya han terminado la meiosis. ¿Se entiende? Y que son estas que tienen acá abajito en el dibujito, si miran para abajo en su cámara, y no se preocupen de mirarme a mí, ¿ya? Entonces tenemos gonias, espermatocitos primarios, todavía diploide, espermatocitos secundarios, haploides, y espermátides haploides. Y luego, por un proceso que se llama diferenciación o espermiogénesis, no es lo mismo que espermatogénesis, ¿ya? Vamos a generar los espermatozoides. ¿Hasta ahí se entiende? Nuevo público que tengo, que voy a ver quién tengo. Profe, ¿Se entiende? Ya, súper bien. Si hay algo que no entiendan y tienen micrófono, me avisan, y los que tienen micrófono y vean algo en el chat, también me avisan, porque yo no puedo mirar el chat. ¿Ya? Ok. Vuelvo acá. Odio esto. Ya, ahora sí. Ok. ¿Qué es esta célula que está en color verde? Y esta célula grandota, fíjense que se las voy a mostrar con el rojo, debería tener negro, pero no sé cómo elegirlo ahora, porque esta cosa... ya se habrán dado cuenta que soy un poco torpe para los programas de computación, ¿cierto? Y no es que sea abuela, bueno, soy abuela, pero soy media torpe, ya no sé cómo lo hice. Ya, adiós. Entonces, no puedo elegir el color del lápiz en este momento. Entonces, tengo aquí. Aquí estoy marcando, si ustedes me ven la marquita y me están siguiendo en lo que estoy haciendo, todo esto que yo estoy marcando con rojo, no sé si lo están mirando, es una célula, ¿ya? Y esa célula tiene aquí su núcleo, aquí dice núcleo de la célula de Sertoli, y es una célula, tremenda célula, que está metida entre medio de, ¿cierto?, estos espacios o del túbulo seminífero, es decir, si yo estuviera, este es el túbulo, y aquí voy a marcar con rojo, por ejemplo, yo tendría por aquí una célula de Sertoli. Ella está entre medio del túbulo seminífero. En cambio, la otra célula que está en verde estaría por acá afuera, como si yo estuviera marcando aquí. Esa se llama célula de Leydig. Bueno, entonces, los varones, ¿cierto?, tienen ¿cuántos tipos de células metidos en sus testículos? 3. La célula de Sertoli, que sirve para ayudar a los espermios a crecer, mantenerlos en su lugar, y también como apapacharlos, ¿cierto? Se llama célula nodriza, los cuida, los alimenta, los cuida de las enfermedades, ¿sí? Y tenemos también la célula de Leydig, que está por fuera del túbulo seminífero. La célula de Leydig se encarga de producir la hormona masculina, la testosterona, ¿ya? Eso hace ella, ¿sí? Okidoki. Vamos a avanzar una más. ¿Tienen alguna duda aquí? ¿Necesitan más explicación? ¿Hay algo que no quedó claro? ¿Hay algo que necesite repaso? Recuerden que estoy en proceso de repaso. Si alguien dice algo y está en el chat y hay otra persona que tenga micrófono, puede repetir lo que puso en el chat porque yo no puedo ver. Entonces, ¿está bien o algo necesitan explicación? Entonces, como les decía, hay 3 tipos de células en el hombre que están en sus testículos. La célula de Sertoli, que ya saben dónde está adentro del túbulo seminífero, adentro. La célula de Leydig, que está por fuera del túbulo seminífero, y las células que van a en su futuro ser espermio, que están dentro del túbulo seminífero. Entonces tenemos 3 células. Y las funciones ya las saben. La célula de Sertoli es la nodriza de la célula espermática. La célula de Leydig se dedica a la fabricación de testosterona, y los espermios ya saben cuál es su función: fecundar el ovocito secundario. Vamos a la segunda. Acá en esta diapositiva se le está mostrando a los alumnos o a ustedes la meiosis, pero la meiosis referida a, ¿cierto?, la espermatogénesis, es decir, el procedimiento de la formación del gameto en el varón, ¿ya? Acá yo tengo las gonias o las espermatogonias, que son células diploide que para multiplicarse, para que tengan 10, 20, 200, 350 millones, millones y millones y millones, se multiplican por mitosis.
Por lo tanto, ¿cierto? El resultado de la célula, de la multiplicación celular, de la espermatogonia, son células diploides. ¿Ya? Luego viene un proceso que se llama diferenciación, donde la espermatogonia crece de tamaño, se pone más gordita, ¿cierto? Y se transforma en una célula diploide que se llama espermatocito primario, como ustedes están viendo acá en la diapositiva, que sería aquí. ¿Ya? El espermatocito primario es la célula que entra en meiosis. ¿Ya? Cuando se termina la primera división meiótica, el espermatocito primario ya se transforma en una célula que se llama espermatocito secundario. Todo este procedimiento, ¿dónde está ocurriendo? En el túbulo seminífero, dentro del testículo. ¿Ya? Como la meiosis ya la estudiamos, ustedes ya saben que estas células que están acá, que son los espermatocitos secundarios, el resultado de la primera división meiótica, ya son haploides, pero cada cromosoma homólogo que está separado de su homólogo en una célula diferente, tiene todavía pegado su cromatida hermana. Por lo tanto, es haploide porque ninguno de los cromosomas homólogos, ¿cierto? Está juntito, están cada uno en una célula diferente, pero ¿por qué son haploides? Por eso, y, ¿cierto? Esta N, si yo hablo de 4C, 2C, sigue siendo ahora 2C, aunque según mi cerebro y el procedimiento haploide debería haber sido C, pero en la segunda división meiótica recién la célula se va a transformar en C y sigue siendo haploide. ¿Ya? Es como, oh, y me mareé, ¿cierto? Ya, bueno, pero recuerden lo mismo que les dije en la primera parte. Después de esto usted tiene que irse a estudiar. Si lo deja guardado en el tintero o en el escritorio no sirve de nada, ¿cierto? Ok. Bueno, sigamos. Yo ahora entro a la segunda división meiótica con mi célula transformada en esto. Aquí está mi famoso espermio, pero ya no se llama espermatocito primario, se llama espermatocito secundario. ¿Ya? Ok. Luego termina el procedimiento y voy a tener 4 células que son haploides, ¿cierto? Y estas células haploides ya son totalmente diferentes al espermatocito secundario porque son más pequeñitas y están entrando están unidas, fíjense acá, están unidas, por lo tanto, todo el procedimiento sigue una sinergia, es decir, ocurre al mismo tiempo, ¿cierto? Todo este proceso de la formación de estas 4 células. Están todavía pegaditas. Dice aquí hay un puente citoplasmático. Luego de que tenemos las 4 células haploides y que obviamente si hablamos de la cantidad de masa celular es C, ¿cierto? Vamos a entrar a un proceso que se llama espermiogénesis. Aquí dice espermo, sí, pero como debe ser de otro país, espermiogénesis. ¿Y en qué consiste? En que esta célula, la espermátida o espermátide, va a perder parte de su citoplasma. Esta célula va a transformarse en una célula que tiene cola y va a perder gran cantidad de los organelos que tenían un principio. Así que vamos a ver en qué se va a transformar. No sé lo que significa eso, que están entrando o que están saliendo porque siento tantas cosas. Siento pin, pin, pin. ¿Eso es entrar o salir, chiquillos? Ya, ok, no importa. Acá tengo el espermatozoide transformado, ¿ya? Y fíjense cómo quedó de ser una célula así, redonda, y ahora tenemos esta célula, ¿ya? Esta célula tiene esta estructura, esta función, o sea, esta estructura, porque tiene que cumplir una función. Tiene que ser como un martillo, ¿cierto? Que empiece a horadar o a quitar las células que cubren al ovocito secundario para poder fecundar y entrar efectivamente en la membrana plasmática. No le es fácil, ¿cierto? Por lo tanto, en la cabeza tiene como un saco que se llama acrosoma. Ah, ya sé lo que es, eso es un WhatsApp. Y en el saco, ¿cierto? ¿Qué es lo que hay? Enzimas, la hialuronidasa y la proteasa. ¿Estas enzimas para qué sirven? Sirven para separar a las células de la corona radiata, para atravesar la zona pelúcida y luego para que el espermio que gane, porque es uno solo de los 350, no, de los más o menos, no son 350 millones, porque los que efectivamente logran llegar a la trompa, perdón, a la vagina, ¿cierto? Serán 200
y de esos 200 se mueren como 100, y de esos 100, 50 se van a la trompa derecha, se perdieron, y los otros 50 van a la trompa correcta donde está el ovocito. Por lo tanto, ¿no es cierto? Hay algunos que dan palos de ciego y no saben para dónde van. Pero tienen que tener sus herramientas, y la herramienta es esta. Dentro de la cabeza, en el núcleo, hay un organelo, ¿cierto? Muy poco citoplasma. El organelo es un centriolo y el núcleo es haploide, ¿cierto? De los 350 millones que un hombre eyacula, ¿ya? Son todos diferentes. Por lo tanto, que lo fecunde uno, que haga que usted, siendo varón, se parezca a su otro hermano varón, es casi imposible, ¿ya? A no ser que sea un gemelo idéntico, ¿ya? En el cuello, como les contaba, van innumerables mitocondrias muy grandes para proveer de la energía necesaria para que este flagelo se mueva. Y el flagelo es un flagelo típico, no tiene ninguna cosa especial. Es el flagelo típico con la misma estructura de todos los flagelos. ¿Ya? Ok. Y aquí vamos con la parte endocrina. ¿Ya? Acá, como le explicaba también a sus compañeros del primer bloque, o los que se están repitiendo, tenemos un eje. Un eje en biología se le llama como un circuito que es interdependiente, ¿ya? Sería el eje hipotálamo, hipófisis y las gónadas. Aquí no está la gónada del testículo, pero obviamente no es cierto. Esto es lo que representa el testículo, esto que está acá. Y estas son las células de la parte que está fuera del conducto del túbulo seminífero, ¿ya? Ok. Entonces, vamos a empezar a ver quiénes son los actores de este juego. Los actores son las hormonas liberadoras del hipotálamo, que en este caso tiene un nombre, ¿cierto? Hormona liberadora de gonadotrofina, ¿ya? Que aquí está en su sigla en inglés, GnRH, ¿ya? Y acá en la adenohipófisis está en la neurohipófisis, que es más chiquita, que se ve como por detrás, la adeno está hacia adelante. Vamos a tener las dos hormonas tróficas o trópicas o tropas, que también se le llama gonadotropa o gonadotrópica o gonadotrófica, que son la LH y la FSH. Recuerden que estas dos hormonas también actúan en nosotras las mujeres, no solamente en los hombres, pero obviamente en nosotras tiene una función diferente, ¿cierto? Ya. Entonces, empecemos el circuito. Las letras en verde, o sea, perdón, las flechas en verde, permiso chicos que me pica el ojo, las flechas en verde indican que la estimulación es positiva. Las flechas en rojo en el esquema indican que la estimulación es negativa. ¿Ya? Ok, voy a salirme un rato de aquí para saber si están entendiendo. Tengo que irme acá. Ya, chat. ¿Hay algo en el chat? ¿Entiende? ¿No está enredado? Buen día, Matías, Leandro, en la clase anterior, no tengo idea, yo también, profe, eso lo subirá. ¿Qué significa todo esto? ¿Voy a subir esto? Sí, pues. Yo no le estoy haciendo grabación a ustedes porque la grabación la hice en la primer bloque, así que esa es la grabación que les voy a subir. Por lo tanto, sí. ¿Hay alguna consulta hasta el momento? Estoy viendo el chat por los que no tienen micrófono. ¿Está más o menos entendible? El PPT te lo puedo subir, pero no tiene ninguna, el PPT no te sirve para nada, Matías, no sé, porque es lo mismo que te estoy presentando y el PPT que yo hago no tiene letras, porque lo que te estoy explicando es lo que te estoy explicando yo. Por lo tanto, el PPT no te serviría, sino que solamente para ver los monitos. ¿Me permiten 2 segundos? Le voy a contestar a la profe María José porque tenemos una reunión en la tarde y ella no entendió lo que yo le quise decir, así que espérenme 2 segunditos. Ya, eso. Y a la otra profe también le tengo que decir. Pero por mientras, chiquillos, necesito que me digan si me están entendiendo. ¿Sí? Sí, profe. Ya. Si tienen preguntas, por favor, díganme. Ya, listo. Adiós. Ya. Ya. Vamos a volver entonces. Ya.
Ya, listo. Ok. Retomemos entonces. Acá están mirando, ¿cierto? ¿Se ve? Porque como me Sí, salí, profe. ya, listo. Sigamos. Tengo el lapicito. Uy, no. Ya déjense de mandarme WhatsApp. No estoy chata con eso ya. No, pues no tengo. Aquí, ya, listo. Ya, ok. Entonces, empecemos. La hormona liberadora de gonadotropina, ¿cierto? Es la que va a actuar sobre la hipófisis. ¿Ya? La hipófisis, ¿cierto? Haciéndose cargo de que tiene receptores para la hormona, entiende, es decir, ella es la célula blanco de la GnRH, va a hacer caso a la hormona y va a liberar a la FSH y la LH. FSH es una sigla inglesa que quiere decir hormona folículo estimulante, pero los hombres no tienen folículos, ¿cierto? Pero se les llama también así a los gonios, es decir, los espermatogonios, ¿ya? Y la hormona luteinizante, el hombre no tiene cuerpo lúteo, pero se llama también así y actúa sobre una célula importante que ya se las comenté, que es la célula de Leydig. Entonces vamos a comenzar con el lado de la izquierda de lo que yo estoy viendo, que supongo que es lo mismo que está viendo usted. La FSH va a actuar, pero no sobre las células de los espermios. Fíjense que es cómico esto. Actúa sobre las células de Sertoli, las nodrizas, las cuidadoras, las nanas de los espermios. Ellas son las que tienen los receptores, ¿ya? Para la FSH. Una vez que la FSH actúa sobre la célula de Sertoli, la célula, ¿no es cierto?, activa una proteína que se llama ligadora de andrógeno. Ligadora es que ancla, ligadora de andrógeno. ¿Y qué es lo que es un andrógeno? Un andrógeno es una hormona masculinizante que es similar a la testosterona y que la producen unas estructuras que están pegadas sobre los riñones, sobre la espalda, en la parte de los riñones, y se llaman glándulas suprarrenales. Supra porque están arriba, suprarrenales, ¿ya? Entonces, dice hormona ligadora de andrógeno, eso quiere decir que ella va a estar más ávida de captar los andrógenos, como la testosterona, ¿cierto? O como los que produce la glándula suprarrenal. ¿Para qué? Para potenciar mucho más el efecto de la testosterona y entonces darle el vamos a los espermios. Ya pues les toca, ¿no es cierto?, entrar a maduración. Ya tienen que entrar a meiosis porque este hombre ya entró, ¿cierto?, en su pubertad y tiene que ser fértil, va a empezar a producir espermios, ¿ya? Entonces, la célula de Sertoli juega un papel muy importante en la captación de la FSH. Si no hay célula de Sertoli, el hombre no comienza su espermiogénesis y por lo tanto sería un hombre infértil. No puede tener hijos, ¿ya? Ok. Mientras tanto, ¿cierto? Tenemos que también en la sangre ya está circulando la hormona LH. Pero ¿quién va a captar a la LH? No es la célula de Sertoli, sino que la célula de Leydig. Esa célula, que no es un espermio, es la que va a encargarse de producir, ¿cierto?, la hormona masculina más importante, que es la testosterona. Cuando ya esta hormona empieza a circular en grandes concentraciones en la sangre del varón, va a propiciar el aumento de la musculatura, el desarrollo de los genitales, la libido, que sería el deseo sexual, la maduración de su cerebro tendiente a un cerebro masculino, no un cerebro femenino, ¿cierto? Un cerebro masculino que piense en la protección del hogar, ¿cierto?, de la caverna, porque todo esto tiene que ser con procesos hereditarios, ¿ya? Por lo tanto, toda esta, podríamos decir, oleada, ¿cierto?, de ciertos tipos de conductas masculinas están dadas por la hormona testosterona. Y obviamente la producción de mayor cantidad de musculatura, de síntesis de proteínas, de, por ejemplo, órdenes para sintetizar los ácidos grasos, es decir, todo lo que sea metabólico y aumento del metabolismo, una de las hormonas que participa en forma sinérgica, es decir, ayudada de la hormona del crecimiento, es también la testosterona en el hombre y estrógeno también en las mujeres. ¿Ya? Ok. Ahora, la testosterona también, ¿cierto?, participa aumentando la
otra hormona que yo no se la he nombrado porque nunca la nombran en el colegio, que es la que está aquí abajo en verde, perdón, se llama dihidrotestosterona, ¿ya? Y acá, por ejemplo, dice, marca el patrón masculino de desarrollo antes del nacimiento, es decir, esta hormona cuando está circulando en la sangre, gatilla que el embrión forme estructuras anatómicas destinadas a formar el aparato sexual masculino. Recuerden que, bueno, no recuerdan porque no hemos visto con mayor profundidad el desarrollo embrionario, pero antes de que todas estas hormonas aparezcan circulando en el embrión, los conductos que van a destinar a ser los órganos reproductores tanto en el hombre como en la mujer son comunes. Por lo tanto, obviamente, si está presente el cromosoma Y o Y, ¿cierto? Si están presentes ciertas hormonas que van a gatillar los conductos comunes en un principio, se desarrollan hacia cierto conducto deferente, testículos y todo el aparato genital masculino. Si no están presentes, ese embrión está destinado a ser hembra, ¿cierto? O un embrión femenino, ¿ya? Ok, y acá, ¿no es cierto?, está todo lo que ustedes necesitan dentro del video o de como quería el Matías que yo le mandara el Power. No tengo ni un problema en mandárselo, pero tiene solamente las fotos, ¿ya? Ok. Ahora sí, nosotros vamos al otro ladito, al 28.8, que sería acá, ¿cierto? Nos vamos a encontrar con la explicación del control por retroalimentación negativa del nivel de testosterona en sangre. Es decir, el hombre puede manejar, no él, ¿cierto? Sino que su sistema endocrino, que es un sistema autónomo, manejado por el sistema nervioso simpático, ¿cierto? Que obviamente está regulado por el hipotálamo y el sistema nervioso de nosotros, ¿cierto? Va a manejar, si tengo mucha testosterona, que ya no necesito, bajar el nivel. Si tengo muy poca testosterona, lo sube. Por lo tanto, estos controles se llaman de retroalimentación, positiva o negativa, es decir, mantienen siempre en homeostasis los niveles que el hombre necesita en un determinado momento de hormona. Si hay mucho, lo baja, si hay baja, lo sube. Y acá está, ¿no es cierto?, lo que se tiene que hacer y se los voy a explicar o leer. Dice acá, por ejemplo, si algún estímulo altera la homeostasis. ¿Qué es la homeostasis? Es la regulación constante o el equilibrio de algún factor que yo tengo en el cuerpo. El volumen de orina, la cantidad de sangre y en este caso la cantidad de testosterona. ¿Ya? Entonces, acá dice, si se alteran los niveles, por ejemplo, aquí le están dando el ejemplo de que yo quiero incrementar la cantidad de testosterona. Entonces dice en verde, acá se los voy a mostrar con la flecha, aquí dice, los niveles de testosterona en sangre se alteran de alguna manera, ¿cierto? Ahora, en el hipotálamo, ¿qué es lo que hay? Hay receptores, es decir, células que tienen proteínas receptoras que se van a encargar de darse cuenta de que el nivel de testosterona en esta persona ha variado o ha subido o ha bajado, ¿ya? Y dice, menor cantidad de gonadotropinas en la sangre portal. Portal se le llama al tipo de vaso sanguíneo que conecta el hipotálamo con la adenohipófisis, ¿ya? Entonces dice centro de control, es decir, el control está acá. Me falta testosterona, tengo que liberar FSH. Me sobra, tengo que cortar el nivel de FSH y LH. O sea, si me sobra, corto los niveles. Si me falta, abro la llave, ¿cierto? Dice centro de control, células gonadotrópicas de la adenohipófisis. Gonadotrópica ya saben qué es lo que es. Una célula gonadotrópica es aquella que responde a la acción de las hormonas trópicas. ¿Y quiénes son hormonas trópicas? Aquellas hormonas que actúan sobre una glándula para que esa glándula a su vez también libere hormonas. A eso se le llama una hormona trópica, ¿ya? Dice aferencia. Menos FSH en la sangre sistémica, que es la sangre que circula en mi cuerpo, a eso se le llama sangre sistémica, ¿ya? Efectores, dice. Las células de Leydig en los testículos secretan menos testosterona, es decir, si yo tengo menos FSH, obviamente aquí, si ustedes se fijan acá, si tengo menos LH, la célula, ¿cierto?, va a captar menos a la hormona y por lo tanto la producción de la testosterona va a ser menos, eso es obvio. Si tengo más LH, la célula de Leydig va a captar más hormonas y por lo tanto voy a producir más testosterona, ¿sí? Y entonces aquí se establecen los controles. Necesito más, pido más. Necesito menos, doy la orden de restricción, que ya no necesito, ¿ya? Bien, chicos.
nosotros vamos a alcanzar a ver solamente esto. Para la otra clase voy a ver la parte femenina de lo mismo, el control, ¿cierto?, de la parte femenina, y llegamos hasta el mismo lugar donde llegamos con el otro grupo. Por lo tanto, la próxima clase, a las personas que lleguen, les voy a pedir lo mismo que les pedí a los otros del curso. Miren, yo no tengo claro quiénes son las personas del D y del C que están en historia. Por lo tanto, preocúpense de contactarse con la profesora Lidia. Y entonces, dependiendo de las personas que estén en historia, ¿cierto? Y que no me deben nada ya, y que todo me lo han entregado, ¿cierto? Tienen libertad de solamente acudir a la clase de historia y a la clase de historia electiva, pero acuérdense que le tienen que presentar a la profe Lidia la boleta de inscripción de la prueba de historia, ¿sí? Entonces, ese es el requisito. Ahora, dependiendo de cuántas personas ya no van a entrar a mi clase, a lo mejor ya la próxima semana yo podría, ¿no es cierto?, hacer la hora completa y con toda la gente dentro de un mismo lugar, porque el Google Meet acepta 100. Antes, ustedes cuando estábamos de 150 o 250, entraban 113, 116. Por lo tanto, si son alrededor de 16 personas las que están en el electivo de historia o que van a dar la prueba de historia, a lo mejor tengo cupo suficiente para que estén aquí, ¿ya? Entonces, como no sé, no les puedo decir ahora no, la gente no venga, porque primero tienen que hacer el trámite con la profe Lidia, y mientras no esté ese trámite, no se puede, ¿ya? No se vayan, por favor, porque tengo que pasar la lista, ¿ya? Y adjuntarla a la otra, ¿ya, chiquillos? ¿Hay alguna consulta? ¿Les pareció bien? ¿Les pareció mal? ¿No se entendió nada? ¿Están más o menos entendiendo? Recuerden que es repaso. Y ustedes, ¿no es cierto?, en la próxima clase, la idea sería que repasaran y me hicieran consultas. No que quedara esto en el vacío, como que ya se lo puse, pero ya no me interesa, sino que es que interioricen este contenido. ¿Qué les parece? ¿Me quieren hablar algo por lo menos para no llorar de que estoy sola en el mundo? ¿Ah? ¿Qué les pareció? Se ¿Ah? entendió, profe. ¿Se entendió? Ya, se entendió. ¿Alguien más? Voy entendiendo de a poco, repasaré el video. Matías, ¿entendiste algo por lo menos? Sí, sí entendí, pero igual voy a repasar en mi casa, voy a ver el video. Así Eso es lo que que hay que hacer, repasar, porque nadie nace sabiendo. Todos tenemos que repasar, hasta yo me olvido de cosas. De hecho, anoche estuve repasando todo eso en el libro. Leí, ¿cierto?, hasta como a las 12 de la noche, porque también tengo que repasar, porque ya mi cerebro no se acuerda de las cosas, como ya estoy más viejita, voy en camino al Alzheimer, ni Dios quiera, 1, 2, 3, pero estoy viejita también y me olvido de las cuestiones, así que no crean que son ustedes nomás, ¿ya? Alexandra, no está la Alexandra, ¿quién más está? Ya, está, a ver. Está la Ámbar, Anastasia, Angélica, Cristóbal, Constanza, Diego, muy bien. Ya, chiquillos, entonces, ¿estaríamos en la hora o no? ¿Estamos bien? Sí, Le profe. estoy diciendo? Estamos en la hora, ya. Entonces, le agradezco mucho su participación y recuerden que hagan lo que yo les dije para que yo tenga más o menos claro cuántas personas son las que estamos dentro del área y podamos estar la hora completa